Bienvenidos pues todos a la tercera sesión del curso sobre doctrina social de la Iglesia, organizado por el Corrent Social Cristià, que es una asociación, como sabéis, que desea transformar la sociedad inspirándonos en la vasta y madurada tradición cristiana. En la primera sesión, Miriam Feu nos contó la historia de la doctrina social de la Iglesia y cómo la encíclica Rerum Novarum, que significa de las cosas nuevas, inició la doctrina denominada doctrina social de la Iglesia, que no significaba un cambio de la doctrina social, sino una nueva manera de afrontar la vida de las nuevas cosas que ocurrían. En la segunda sesión, Mossèn Joan Costa nos contó que la doctrina social de la Iglesia se basa en la dignidad humana, pero no solo porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que también, sino porque el hombre es 100% individual y 100% social. Solo es él si se da a los otros. Para encontrarse a sí mismo, debe salir de él y llegar a Dios y al prójimo, tal como nos explicó Joan Costa. La dignidad es, pues, ser amados por nosotros mismos, por lo que soy, no por lo que hago o por lo que tengo. Hoy Miriam desenvolverá más este tema y nos mostrará unos principios que derivan de este concepto que nos explicó Mossèn Joan y distintas consecuencias prácticas que derivan de ellos. Hola, pues buenas tardes a todos. Voy a empezar compartiendo una presentación. Vale, perfecto. Pues esta tarde yo os voy a explicar algunos de los principios de la doctrina social de la Iglesia que derivan de esta condición de dignidad humana, ¿no? que nos explicaron en la sesión anterior. En concreto os voy a hablar del principio de bien común, del principio de subsidiariedad y del principio de participación, ¿vale? Pues es solo la primera parte y luego ya con posterioridad pues os seguirán hablando de los demás principios de la doctrina social de la Iglesia. Pues vamos allá. El principio de bien común, así definido, es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro pleno de la propia perfección. Con lo cual, ¿esto qué significa? Pues significa que hay que poner las condiciones, hay que hacer todo lo posible para que tanto las personas como los colectivos se puedan desarrollar al máximo, ¿vale? Con lo cual, estamos hablando de que es indivisible, el bien común es indivisible y solo se puede alcanzar de manera conjunta. Además, es una responsabilidad de todos, ¿no? Como también decía el otro día Mossèn Joan Costa, ¿no? La persona no puede llegar a la plenitud solo en sí misma, prescindiendo de que está hecha con y para los demás. Esto implica constantemente la búsqueda del bien. Y además, al ser responsabilidad de todos, nadie queda exento de colaborar según sus capacidades a poder alcanzar este bien común y a poderlo desarrollar. Otra implicación práctica es que deriva en el respeto y la promoción integral de la persona y sus derechos fundamentales, ¿vale? Como derechos fundamentales especifican el compromiso por la paz, la correcta organización de los poderes del Estado, el sólido ordenamiento jurídico, la salvaguardia del medio ambiente y la prestación de servicios esenciales para las personas que consideramos los derechos básicos, que son la alimentación, la habitación, es decir, la vivienda, el trabajo, la educación, acceso a la cultura, transporte, salud, libre circulación de la información y tutela de la libertad religiosa. Y luego también hay que tener en cuenta que el bien común es la razón de ser de la autoridad política. Es decir, que la finalidad de las instituciones políticas es hacer accesibles a las personas los bienes necesarios, que pueden ser tanto materiales, culturales, morales, espirituales, para llevar una vida verdaderamente humana. En un Estado democrático, no solo se trata de considerar las decisiones tomadas por una mayoría, sino de considerar también aquella parte más minoritaria, para asegurar el bien efectivo de todos los miembros de la comunidad. También lo podemos ver en lo que no es. No es el interés general, no es la suma de intereses individuales. Por ejemplo, si veis aquí en el gráfico, no sé si se está viendo, a ver, pues en el gráfico se ve, ¿no? Por un lado, el interés general,
pues serían la suma de todos los intereses individuales, pero como veis, ¿no? Hay toda una serie de globos pequeños que están flotando en el aire, pero hay personas que se han quedado fuera con sus globos también pequeños, pero se han quedado fuera y no vuelan. Es decir, el interés general pues es una suma mayoritaria de algunos intereses particulares, pero dejando personas y situaciones en exclusión. En cambio, el bien común, la idea de bien común es que es indivisible y se produce cuando todos buscamos el bien de los demás como si fuera el nuestro. Y de esta manera lo que se consigue es que todo el mundo participe de este bien común y todo el mundo llegue a desarrollarse en plenitud sin dejar a nadie fuera, ¿vale? Con lo cual es un poco distinto del interés general. Además también añaden, ¿no?, que tiene una finalidad trascendente. No solo estamos hablando de buscar el bienestar socioeconómico puramente, sino que también alcanzar la plenitud de la humanidad, considerando a Dios como fin último. Pues bien, hasta aquí lo que sería la definición de bien común, lo que es, lo que no es, y ahora podríamos ver, a la luz del bien común que acabamos de definir, pues qué políticas públicas a día de hoy, ¿no?, podríamos decir que siguen este principio de bien común y cuáles no lo siguen, ¿no? Por ejemplo, el sistema de salud pública universal y gratuita, ¿no? Pues en este caso, podríamos decir que sí que lo sigue, porque al final, al ser universal, al ser gratuita, al ser pública, pues consigue, o como mínimo el objetivo sería que todo el mundo pudiera acceder a un sistema de salud pública, ¿no?, al que le fuera necesaria. Otro ejemplo, la ley de dependencia. Claro que dependerá de cómo se desarrolle, pero en principio, pues que pueda existir la manera de cuidar a las personas cuando están en situación de dependencia y que esto lo asuma la administración, pues en principio seguiría también este principio de bien común. Otro ejemplo, lo que llamamos las rentas mínimas, como el ingreso mínimo vital a nivel estatal, o en Cataluña tenemos la renta garantizada de ciudadanía. Pues aquí es una prestación que se da a las personas que están en situación de pobreza severa, que no tienen ingresos, ¿no? Pues aquí, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que esta parte de la sociedad que está más excluida, esta parte que hablábamos antes, ¿no?, que se quedaba fuera de la participación, pues con esta prestación conseguir trabajar para que se integren, ¿no?, y para que pueda ser un pequeño paso para llegar a su pleno desarrollo. Con lo cual también podríamos decir que está siguiendo el principio de bien común. Por ejemplo, el copago en salud. Bueno, aquí depende de cómo se defina, pero si el copago en salud implica que a algunos servicios puedo acceder, pero a otros depende de si los puedo pagar, bueno, aquí ya habría un poco más de dudas porque según cómo esté definido, igual puede estar excluyendo o igual no. Entonces, aquí ya entraría un poco más de duda. La ley de vivienda. Bueno, en entidades sociales, por ejemplo, en Cáritas, ¿qué vemos? Que a día de hoy acceder y mantener una vivienda digna está dejando afuera a muchas personas. Hay muchas personas, cada vez más, familias con niños y personas que están en una situación de exclusión residencial. Con lo cual, podríamos decir que aquí, desde la luz del bien común, aún habría trabajo que hacer, ¿no? Se tendría que fijar la mirada, sobre todo, en aquellas personas que están en exclusión residencial y ver qué tipo de políticas públicas en vivienda serían necesarias para que esto no sucediera. Políticas de austeridad, las llamadas políticas de austeridad, ¿no?, cuando tenemos un déficit público y una deuda pública pues que superan un cierto porcentaje, ¿no?, a nivel europeo nos avisan y nos dicen, atención, hay que recortar políticas de austeridad. ¿Qué pasa? Que si se recorta en sanidad, en educación, ¿no?, pues a la luz del bien común, quizá no es la manera de ayudar a que según qué colectivos no se queden excluidos o no participen no se puedan desarrollar con plenitud. Privatización de la educación, pues lo mismo, todo depende de cómo se defina y de cómo se construya, pero en general, si marcamos una desigualdad a la hora de acceder a un bien que tiene que ser un bien para todos, como es la educación, y solo pueden acceder
en función de los ingresos de las personas, pues quizá también a la luz del bien común estamos, pues, no estamos viendo la importancia de que tiene que ser un bien universal para todos. Requisito de situación administrativa regular para acceder al mercado laboral. Bueno, pues nuevamente, ¿no? Estamos dejando excluido a un colectivo que le gustaría poder acceder al mercado laboral, pero al no tener la situación administrativa regularizada, pues lo estamos excluyendo, con lo cual a la luz del bien común también generaría ciertas dudas. Y por último, la renta básica universal también depende de cómo se defina, pero de entrada, si es básica y universal para todos, pues está muy bien, pero ¿qué pasa? Que el colectivo que queda más excluido igual necesita una ayuda adicional, ¿no? Entonces, depende si se define pensando, pues, primero una renta básica universal para todas las personas igual, pero después, mediante pues, un ajuste en el sistema fiscal, aquellas personas y familias que no lo necesiten tanto puedan revertir al sistema la parte que no necesitan y en cambio aquellas personas que necesiten más puedan recuperar del sistema alguna parte de la que más necesiten, bueno, pues entonces sí que a la luz del bien común tendría cabida. Pero también todo depende de cómo la definamos, ¿no? A la luz del bien común nos hace pensar siempre en, en la sociedad en la que estamos, en el momento en el que estamos, qué es todo lo posible que podemos hacer para que todas las personas y todos los colectivos se puedan desarrollar al máximo, ¿no? Con lo cual siempre es pensar en todas las personas y en todos los colectivos de nuestra sociedad, ¿no? Y en todas las colectividades. ¿Cómo poder hacer lo máximo para que se puedan desarrollar todos al máximo? ¿No? Entonces, por ejemplo, ejemplos de políticas que sí siguen esta mirada de bien común, pues lo que hemos dicho, ¿no? La educación pública universal y gratuita, por ejemplo, un programa de becas, ¿no? Enfocado a personas de bajos recursos económicos para que puedan desarrollarse, la cobertura sanitaria universal, pues en otros países, ¿no? También pues programas de vacunación masiva, también la ley de dependencia que ya hemos dicho, leyes de salario mínimo, que al final lo que buscan es, pues esto, ¿no? Las personas que están en peor situación económica que puedan tener unos mínimos para poder desarrollarse también. También hemos hablado de las rentas mínimas, muy importante todo lo que tenga que ver con políticas medioambientales, ¿no? Todas las leyes de protección ambiental, políticas de energías renovables, la ley de cambio climático y transición energética, acceso universal a agua potable y saneamiento. Bueno, aquí hay varios ejemplos, ¿no? O sistemas de transporte público eficiente y económico que beneficien a la mayoría de la población y especialmente a los sectores más pobres. ¿Qué es lo que hemos dicho, ¿no? Que quizá le falta todavía mejorar a la luz del bien común? Todo lo que sean políticas de vivienda, acceder y mantener a una vivienda digna. Ya hemos dicho, ¿no? Que falta una política de vivienda efectiva que ponga a las personas en situación de mayor vulnerabilidad en el centro. Todo lo que sea la irregularidad administrativa y facilitar el tránsito a la regularidad pues, de manera fácil y de manera ágil. Y todo lo que sea luchar contra la precariedad laboral, ¿no? Todas las políticas activas de inserción que se centren también en los colectivos más vulnerables, por ejemplo. Esto sería pues respecto al bien común. Pasamos al segundo de los principios, ¿no? Que os comentaba, el de subsidiariedad. Bueno, el de subsidiariedad al final busca que se puedan hacer las cosas desde las personas o desde las comunidades más cercanas, es decir, se centra en garantizar que las responsabilidades y decisiones se tomen al nivel más cercano posible a las personas afectadas, respetando su autonomía y apoyándolas solo cuando no puedan hacerlo por sí mismas. Y de manera literal lo que dice, ¿no? Igual como no se puede sacar de los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, tampoco sería justo y constituiría un perjuicio grave del orden recto extraer a las comunidades menores e inferiores aquello que ellas pueden hacer y proporcionar, y darlo a una sociedad mayor y más elevada, dado que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe dar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero nunca destruirlos o absorberlos. ¿Vale? Estamos hablando un poco de que no podemos solapar, ¿no? O no podemos duplicar
cosas que pueden hacer otros por ejemplo, poniéndolo en administraciones, ¿no? La administración estatal tiene que dejar que la administración autonómica y sobre todo la administración local puedan ejercer lo que les es propio y lo que les es más cercano a la ciudadanía. Por lo tanto, la subsidiariedad tiene como dos sentidos. Por un lado, prohibición de usurpar competencias, lo que estábamos diciendo, y por otro lado, ayudar. Con lo cual, previene del asistencialismo y del intervencionismo, por un lado, de la centralización y de la burocracia, por otro lado, ¿no? Y da vitalidad a la vida social, pues anima a la participación desde la libertad. Es decir, todas las sociedades, lo que dicen de orden superior, se han de poner en actitud de ayuda, de sostenimiento, de promoción y de desarrollo respecto a las menores. El Estado debe abstenerse de todo lo que restrinja el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad, y siempre buscando promover con un espíritu de libertad y de iniciativa. Con lo cual, a la luz de la subsidiariedad, pues estaría hablando de todo lo que sea descentralización y desburocratización, ¿no? También tiene como otro matiz que sobre todo lo que busca es evitar el asistencialismo, es decir, al final se trata de que ayudar a la persona, pero a que sea ella misma la que sea capaz de caminar y de crecer. Es decir, si yo le ayudo, pero esta persona continúa siendo dependiente y no fomento su autonomía, estoy como perpetuando un asistencialismo que iría en contra de del principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad lo que nos dice siempre es la persona de estar empoderada y ha de ser ella misma la que sea capaz de avanzar, ¿no? Con lo cual, evitar el asistencialismo. Por otro lado, políticas de apoyo a la familia, a lo comunitario, a lo local, desarrollo local y empoderamiento comunitario sería, por ejemplo. En general sería todo lo que es favorecer el desarrollo local, el empoderamiento comunitario y todo lo que surja de manera espontánea de la sociedad civil. Y por el contrario, pues podríamos decir que lo contrario, pues exacto, ¿no? Pues la centralización, la burocratización, el asistencialismo, ¿no? Pero en general, el principio de subsidiariedad se ve limitado cuando el gobierno central asume un control excesivo sobre áreas que podrían ser gestionadas de manera más eficaz por las autoridades locales o regionales, adaptándose mejor a las necesidades y características específicas de cada territorio. Vale, pues también a la luz de la subsidiariedad, pues ejemplos, pues todo lo que es fomento de escuelas comunitarias, redes de salud descentralizadas, emprendimiento local, economías solidarias, por ejemplo, cooperativas, asociaciones de trabajadores, esto versus modelos descentralizados de gestión laboral, pues el uso de la tarjeta monedero para las personas que tienen que acceder a alimentación, gestión comunitaria de recursos naturales, etcétera. Y ya vamos al tercero de los principios, que es el de la participación. La participación es la contribución de cada individuo a la sociedad a la que pertenece, ¿no? Y de manera literal lo que dicen es, la participación en la vida comunitaria no es solo una de las mayores aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel crítico con y para los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos, además de ser una de las mejores garantías de permanencia de la democracia, ¿vale? Con lo cual, pues el principio de participación nos dice, ¿no? Nos dice varias cosas. Primero, lo importante que es que todos participemos en la vida democrática, ¿no? Y por otro lado nos dice que todos nos sintamos responsables para poder participar, ¿no? Y aquí, pues, algunas preguntas. ¿Se puede garantizar la participación de toda la sociedad si no tenemos en cuenta, por ejemplo, ¿no? que a nivel urbanístico hayan barreras arquitectónicas y que no todo el mundo se pueda desplazar con igual facilidad, ¿no? ¿Se puede garantizar la participación si hay barreras culturales entre las personas? Si hay barreras legales, por ejemplo, la ley de extranjería en la que te exigen mínimo 3 años para poder tener una situación administrativa regularizada,
fomenta qué tipo de participación? Bueno, estas son preguntas, así que lanzo. Y luego, a la luz de la participación, pues lo que decíamos, la importancia de la participación democrática, pero teniendo en cuenta que ha de ser una participación real, no una participación solo formal que luego no sirva, ¿no? Digamos que si se participa, ha de ser real, que después, si hay unos presupuestos ciudadanos, por ejemplo, y hay una participación ciudadana, pues que después lo que hayan dicho los ciudadanos realmente se acabe utilizando y se acabe aplicando, ¿no? Ha de ser una democracia plena de contenido, ¿no? Y no una democracia pues vacía. Y ha de estar basada en el respeto hacia los derechos humanos. Además, para garantizar la participación, pues se ha de tener una especial atención a los colectivos más vulnerables o pues se ha de tener siempre, pues por ejemplo en las asociaciones, pues en mirar siempre de ampliar el ámbito de capacidad, ¿no? De no ser pues espacios cerrados, que solo dejen entrar a pocas personas, ¿no? O sea que se ha de mirar siempre con una mirada amplia y que permita que todas las personas puedan participar. Y luego lo que decíamos también, la importancia de que le exige a cada persona sentirse responsable, ¿no? Cargar y hacerse cargo del entorno más cercano de la sociedad, ¿no? Hacerse responsables. Y bueno, pues como ejemplos, lo que decíamos, pues presupuestos participativos, pues ejemplos de consultas ciudadanas, los propios consejos ciudadanos, todo lo que es la organización comunitaria, ¿no? Y el liderazgo desde las comunidades, desde las asociaciones, las cooperativas, los programas de desarrollo comunitario, las mesas de diálogo ambiental, programas en los que puedan participar jóvenes o incluso niños y niñas y que también puedan expresar su opinión, foros virtuales de participación ciudadana, aunque aquí hay que estar alerta, ¿no? Con toda la parte de la virtualidad que ahora saldrá, eh, hay que estar alerta sobre todo a las barreras tecnológicas, ¿no? A la brecha digital, porque si montamos una participación ciudadana online, pero no tenemos en cuenta que hay personas con dificultades para acceder porque tienen barreras tecnológicas, pues quizás no estamos fomentando la participación, ¿no? Lo mismo con las barreras legales, lo mismo con las barreras culturales y arquitectónicas, como hemos comentado con anterioridad. Y bueno, con esto mi idea ya era pues esto, dar una pincelada sobre estos tres principios. Y ahora si tenéis un espacio de que queráis que dialoguemos o alguna pregunta en concreta de alguna cosa que no haya quedado clara, pues lo podemos comentar. Yo te quería preguntar, Miriam, si tú has hablado del bien común, pero el bien común Sí, has enfocado todos los ejemplos que has dado aquí respecto a las políticas, ¿no? Pero sí. también individualmente, en nuestra acción personal, también podemos tener en cuenta el bien común muchas veces, ¿no? Tener en cuenta a los otros, no centrarnos en nosotros mismos. No sé si Sí. podrías ampliar un poco esto, ¿no? Bueno, el bien común al final es hacerme propio el bien del otro, ¿no? O sea, es lo contrario, ¿no? Al interés particular que quizá en nuestra sociedad se oye más, ¿no? Es lo contrario, es lo que tú necesitas, me lo asumo como una necesidad mía también para llegar a conseguirlo, ¿no? Entonces es, por un lado, sentirte muy cercano al resto de la sociedad, o sea, como esta sociedad pues, en la que somos sociedad fraterna, ¿no? Y por otro lado, superar y salir de tu zona de confort, porque al final pensar que hay un bien superior que nos va a ayudar más a todos, o sea, que va a ser mejor para todos, ¿no? Entonces es salir de mis propios intereses, ¿no? Y de mi autocentrismo y ir a pensar qué es lo mejor que necesitamos como sociedad para que todos, ¿no? Es un poco, bueno, ya lo decía Rawls con el principio de diferencia, ¿no? También, o sea, esta justicia en la que buscas, eh, solo pueden haber diferencias si están mejorando la situación de los que están peor, ¿no? O sea, siempre ir a buscar una sociedad en la que no dejemos a nadie atrás y en la que consigamos avanzar todos juntos, ¿no? Sería un poco esta idea. Hay otra pregunta ya que nos comenta, creo que las barreras siempre las habrá. Por tanto, se debe fomentar el respeto a las diferentes formas de ver la sociedad. Y entonces añade, pero esto es peligroso, ¿no? ¿Cómo evitar las formas de violencia a los débiles? Ujú.
Bueno, lo que decíamos del bien común es que no solo busca como, digamos, el bien de la mayoría, ¿no? Sino que sobre todo se preocupa de estas minorías, ¿no? Con lo cual, pues incluso podríamos hablar de una discriminación positiva hacia las personas más vulnerables, ¿no? Siempre eh, pensar siempre en el último eslabón de la cadena, ¿no? La persona que está más vulnerable con esta política que estoy implementando, voy a mejorar su situación, ¿no? O sea, como un criterio para discernir si la política que estoy utilizando es buena o no, o sigue el principio de bien común o no. Es como una manera, es la manera de evitar, ¿no?, esta violencia a los débiles, porque los débiles, digamos, son el centro, ¿no? Si la política que yo estoy implementando les ayuda, pues estamos siguiendo este principio de bien común. Si no, pues no estamos aplicando este principio, ¿no? Y con lo cual no conseguiremos que nos desarrollemos toda la sociedad al máximo, que es lo que busca este principio. Gracias. Isabel comenta que quiere que se explique mejor lo que es el interés general y el bien común. Ella ha entendido Vale, que eran opuestos cuando en realidad no son opuestos, sino que el bien común es mucho más que el interés general. Pero si lo puedes explicar. Bueno, aquí dice, sí. ella misma ya dice, mm, serían más bien complementarios, ¿no? Exacto, son complementarios. Eh, yo creo que hoy en nuestros días oímos hablar mucho del interés general, ¿no? En las noticias, ¿no? Cuando lo ponen, cuando hablan de políticos se suele hablar más de interés general, pero el bien común es incluso superior, digamos, porque no sé si queréis, os vuelvo a compartir el gráfico que he puesto antes, porque creo que es como muy visual. Vale, Estoy viendo pues en la pantalla, ahora sean los globos enteros. Vale. vale, pues el interés general es el de la izquierda. Entonces vemos, no sé si lo veis, pero debajo de cada globo hay una personita. Cada personita está cogida a su globo, ¿vale? A su globo de colores. Entonces, esto lo que está ejemplificando es, pues yo tengo mi globo que es mi interés, el mío, ¿no? Y cada uno va con su globo. Entonces, si lo sumamos todos, o los de la mayoría, este sería el interés general. Es el interés de cada persona sumado. ¿Qué pasa? Que hay personas que se han quedado fuera, que son las que están abajo, que también tienen su interés, pero por lo que sea no forman parte de esta mayoría, son minoritarias y quedan excluidas, ¿no? Con lo cual ya una primera diferencia. El interés general excluye a minorías. Eh, en la imagen de la derecha tenemos el bien común, ¿no? Vemos que es un único globo, ya no es cada uno con su globito, sino que es el globo de toda la sociedad, o sea, es yo me hago propio el bien de los demás y los demás hacen propios el mío, con lo cual todos buscamos, tenemos el mismo objetivo y es conseguir que todos, que toda la sociedad se pueda desarrollar al máximo posible, digamos. Entonces, debajo de este globo grande, ya pues veis a todas las personas subidas, ¿no? Todas las personitas, y no queda nadie abajo, ¿no? Entonces, creo que es muy visual, ¿no? El bien común eh, no deja a nadie atrás y consigue lo mejor para todas y cada una de las personas. No sé si con esto se entiende, la diferencia. El interés general, bueno, pues siempre es mejor el interés general que el interés particular, ¿no? O sea, siempre mejor es la suma de muchos globitos que uno solo. Pero, ostras, estás dejando atrás a un grupo de personas y además no estás consiguiendo lo mejor para todos, que sería el bien común. No sé si así se entiende un poco más. Sí, Josep amplía un poco lo que tú estabas diciendo. Bueno, más que ampliar, lo explica con sus palabras. Yo diría que decís lo mismo más o menos. Josep comenta, en mi opinión, cualquier política gubernamental tiende a satisfacer los deseos y necesidades de las mayorías a fin y efecto de mantener su voto. Este sistema, pues, dificulta la consecución del denominado bien común. Exacto, o sea, al final no podemos caer en pensar que todo es culpa de los gobiernos, ¿no? Al final, como personas, como individuos, como ciudadanos, somos responsables de creer en esta sociedad fraterna y de hacernos nuestro el bien de los demás. Si fuera así, el político no tendría miedo de perder su mayoría de voto, digamos, ¿no? O sea que al final, eh, o sea, para llegar al bien común, como decía al principio, es una responsabilidad de todos. No podemos dejar esta responsabilidad solo en el gobierno
o solo según en las instituciones, digamos, es responsabilidad de todos. Porque si no tenemos todos esta mirada, bueno, pues el político que esté al mando, pues él se moverá por su necesidad de seguir en el cargo y de esta manera no conseguiremos este bien común, ¿no? Digamos. Margarita comenta que el bien común está muy relacionado con la idea que se tiene del hombre. Pero ¿cómo armonizar las diferentes ideas del hombre en el bien común, las distintas ideologías, ¿no? No, no acabo de entender. O sea, las diferentes ideas del hombre en el bien común. Sí, digamos que los cristianos imaginamos el hombre de una manera, lo que nos comentó Mossèn Joan Costa, pero Sí, otra ideología lo imagina de una manera, ¿no? Y ella dice, las otras ideologías ven el bien común para ellas es distinta o sería el mismo que tenemos los cristianos, ¿no? pero el bien común al final lo que busca es como el desarrollo máximo o la plenitud, con lo cual, o sea, accedas por donde accedas, al final es el desarrollo máximo de este conjunto de personas, ¿no? O sea que entiendo que aquí coincidiríamos en la misma idea de bien común, ¿no? Al final cuando hablamos de derechos básicos universales, son universales, ¿no? Digamos así. Nos comenta, en una perspectiva de pirámide poblacional inversa, donde está en peligro el futuro de las pensiones, pues la fuerza laboral tendrá que soportar en un futuro próximo más carga fiscal para subvencionar los pensionistas. ¿Cómo puede ser viable una renta básica? ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia del abuso de la carga fiscal sobre el ciudadano medio por parte del Estado? Antes cuando hemos puesto los ejemplos, el de la renta básica era uno de los que estaba en duda, ¿eh? No era uno de los que estaba digamos, con el tic verde. Porque al final la diferencia con la renta mínima, ¿no? La renta mínima está enfocada a que las personas en situación de exclusión y de pobreza tengan una ayuda para poderse desarrollar, ¿no? Con lo cual seguiría exactamente el principio del bien común. En cambio, una renta básica, depende de cómo se construya, no tiene por qué seguir el principio de bien común, ¿no? Además, ¿cómo puede ser viable una renta básica? A día de hoy, la renta básica es sobre todo un horizonte al cual tender, pero en absoluto se podría aplicar a día de hoy con los instrumentos que tenemos. Es decir, se tendría que caminar bastante hacia este horizonte para poderla aplicar. Sobre todo, faltaría hacer una reforma fiscal importante y unificar el conjunto de prestaciones que tenemos a día de hoy. O sea que ahora mismo es más un horizonte o una idea que según cómo se desarrolle, pues puede seguir este principio de bien común, pero para nada una aplicación que se pueda aplicar a día de hoy. Y lo que dice la doctrina social del abuso de carga fiscal sobre el ciudadano medio por parte del Estado, bueno, eh, sí, al final la doctrina social de la Iglesia, con este principio de bien común, lo que busca es lo que decíamos, hacer todo lo posible con los instrumentos de nuestra sociedad o en la sociedad que vivimos a día de hoy para que todas las personas puedan llegar a desarrollarse al máximo. Con lo cual, si estamos afectando a un colectivo que no se desarrolla al máximo, pues claro, evidentemente no estaríamos siguiendo este principio. Sí, yo no sé si puedo añadir algo yo quería comentar que la quinta y sexta sesión, cuando hablemos de economía, hablaremos de la diferencia entre necesidades y deseos. Una cosa es tener deseos y la otra es que los deseos sean necesidades. Y hoy en día esto se confunde, ¿no? Y a lo mejor cuando imaginamos la renta básica nos imaginamos pues que todos los pensionistas tienen que poder cumplir todos sus deseos, ¿no? Hay que cumplir las necesidades, los deseos son otra cosa, los deseos son infinitos y es imposible evidentemente que todo el mundo cumpla sus deseos, pero sí que todo el mundo puede cumplir sus necesidades, ¿no? Entonces cuando llegas a diferenciar las necesidades, sí que es viable la renta básica, ¿no? Nos comenta, la educación pública y la salud pública, ambas universales, pese a parecer perfectamente encaminadas a la protección del bien común, han acabado por convertirse, a veces, en foros de adoctrinamiento o de desdignificación del ser humano.
sería preferible, aplicando el principio de subsidiariedad, que la sanidad y la educación fueran privadas, pero siempre subsidiadas en función de la renta. Por ejemplo, cheques escolares o subsidio a la sanidad privada. Bueno, a ver, en principio, todo lo que son derechos básicos de las personas, como por ejemplo la educación, el garante de los derechos es la administración, ¿no? Con lo cual, la administración tiene que garantizar este derecho a la educación para todas las personas y garantizar una igualdad de oportunidades real. Es decir, que tiene que saber compensar las diferencias que vienen de origen, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Bueno, aquí ya pues tendría que, los expertos tienen que pensarlo, ¿no? Lo que tienen que pensar es siempre tener en mente el principio de que todas las personas han de poder acceder a una educación de calidad y en igualdad de condiciones y de igualdad de oportunidades, pero sobre todo compensando estas diferencias de origen, porque si no, la igualdad de oportunidades no es real. Entonces, si fueran privadas, bueno, ¿de qué manera se garantizaría esto, no? O sea, yo entiendo que una institución privada, si pone por delante pues el lucro, digamos, y el beneficio, es difícil que entonces lo que esté priorizando es esta igualdad de oportunidades real. Yo lo pongo en duda, pero igual no, o sea que se tendría que ver. Porque aquí pone si fueran privadas, pero siempre subsidiadas en función de la renta. Bueno, yo pongo en duda que una institución privada o sea, ponga por delante la igualdad de oportunidades real, pero es mi opinión. Al final, el principio de bien común es lo que tiene que guiar, ¿no? Entonces, si con esta manera de acceder a la educación yo consigo esto, ¿no? Eliminar las diferencias de origen, que se acceda a una igualdad de oportunidades real y que las personas se puedan desarrollar al máximo, pues estoy siguiendo los principios del bien común. Qué difícil es el equilibrio de atender los ingresos mínimos de los más necesitados y no convertirlos en personas dependientes, sin ilusión de crecer y luchar en la vida, ¿no? Sí, bueno, puede ser un equilibrio difícil o puede ser un escalón mínimo que necesitan las personas para poder volar, ¿no? Muchas personas que vemos en Cáritas lo que quieren es un trabajo, quieren trabajar, ¿no? La renta mínima, bueno, pues igual es el escalón que les permite poder acceder a este trabajo que buscan, ¿no? Porque una renta mínima, a ver, no nos engañemos, es muy mínima, ¿eh? Muchas veces no cubre las necesidades más básicas, sobre todo con el precio de vivienda que tenemos a día de hoy, ¿no? Pero esta renta mínima igual les permite, ¿no? Una mínima estabilidad para poder acceder al mercado laboral, con lo cual quizá puede que sea un equilibrio difícil, pero igual no lo es tanto, ¿no? Igual es este pequeño escalón que ayuda a que la persona pues encuentre este trabajo que necesita y a partir de aquí ya se pueda pues tener su autonomía y integrarse en la sociedad con normalidad. Fernando comenta, el interés general de muchos no tiene por qué tener en cuenta el bien común de todos. Claro, sí, es lo que decíamos, la diferencia entre interés general y bien común. Sí, 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 sobre todo por esto, porque estamos dejando el interés general, está excluyendo a un grupo de personas. Y Esther comenta, se debe hacer una comunión de las diferencias, una unidad por encima de las divisiones. Sí, 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 para poder alcanzar el bien común es lo que decíamos, ¿eh? Si yo no hago como propio el bien del otro, con lo cual tengo que salvar estas diferencias, no consigo llegar al bien común. Con un poco la línea que decíamos antes del equilibrio, ¿no? De cómo se deciden las cosas, nos pone un caso muy concreto y a veces duro, ¿no? Que dice, si hay que hacer una presa para el bien de una zona, pero esa presa pasa por pueblos que no están de acuerdo, ¿cuál sería la solución? Sí, está bien. Bueno, claro, se tendría que analizar, ¿no? Si hay que hacer una presa para el bien de una zona, vale, pero ¿de qué zona? ¿Es una zona, no? Y esta presa pasa por pueblos que no están de acuerdo.
pues de entrada hay que escuchar a los afectados, lo primero, ¿no? O sea, hay que escuchar a estos pueblos que no están de acuerdo, ¿no? ¿Por qué no están de acuerdo? Porque, ¿no? O sea, siempre escuchar a los afectados primero y pensar soluciones desde el consenso, ¿no? Desde el consenso de todas las personas implicadas y luego, pues, mirar de todas las posibilidades que se puedan hacer soluciones distintas, cuál es la que genera un bien mayor para todos, digamos. No, no es fácil, ¿no? Pero No es fácil. se puede trabajar y mirando, pues a lo mejor se les puede dar otras tierras en otro lado, que vean que realmente es bueno para todos, yo qué sé. Hay muchas soluciones, pero no, fácil no es. No quisiera estar en el político que le toca decidir, la verdad. Yo para hacer tiempo mientras la gente va haciendo preguntas, cuando la Miriam ha explicado el principio de subsidiariedad y hablaba de organizaciones, pues la familia sería la organización más pequeña, la más cercana a la persona, ¿no? Y un poco cuando se va diciendo ahí lo de las escuelas, pues claro, por el principio de subsidiariedad, las familias pueden decidir tener una escuela para hacer las cosas a su manera, pero hay que asegurar de que al hacer las cosas a su manera no deje a otros fuera de las escuelas, ¿no? Por tanto, tal como ha comentado la Miriam, el gobierno tiene que promocionar las familias, ayudar a las familias, y las familias se unen en asociaciones y ayudan a las asociaciones, pero la asociación nunca tiene que estar por encima de las familias. Y conseguir este equilibrio, tal como hemos visto en varias preguntas, que podría haber muchas más, que supongo que alguien la tiene en la cabeza y no sabe cómo formularla, pues es difícil encontrar el equilibrio, ¿no? Pero sí que los cristianos tenemos que tener presente el bien común. Y ya no solo los cristianos, tal como comentaban antes, yo he hablado con distintas ideologías y no he encontrado ninguna ideología que no esté de acuerdo con el bien común. Cuando le explicas el bien común, todos dicen que sí. Después hay veces que uno dice, no, no, pero los sindicatos antes que el bien común. Bueno, entonces cuando a lo mejor nos pelearíamos, ¿no? Pero el bien común, todo el mundo está de acuerdo en que cada uno de nosotros se tiene que realizar, ¿no? Tenemos que conseguir ser personas, madurar y sentirnos útiles, ¿no? No hay más preguntas. Luego Margarita nos comenta, ¿el bien común siempre es el bien del otro? ¿Quieres puntualizar un poco esto? Espera, que pone algo más. Esto no es el común del pensamiento. Esto no es el común del pensamiento, sí. Dice que no es lo El, normal de el bien pensar. común no solo es el bien del otro, también es el mío, pero es yo me hago mío el bien del otro y el otro se hace suyo el mío. No sé. O sea, no quiere decir que yo me anulo. Quiere decir que yo me hago propio el bien del otro y el otro se hace propio el mío y nos unimos, digamos, en la mirada. Unimos miradas y esfuerzos. Y el bien común tampoco está en contra de la propiedad privada. Esto ya lo veremos en la siguiente sesión y no nos alargaremos, ¿no? Pero la propiedad privada es perfectamente legítima y por el hecho de haber propiedad privada no significa que estés reduciendo el bien común, ¿no? Regina nos comenta, el bien común debería ser el interés general, pero en política se decide el interés general según las ideas políticas. ¿Cómo se puede influir en hacer que el bien general sea el bien común? La pregunta del millón. No sé si tienes Sí. la varita mágica para responder. No, lo hemos hablado antes, ¿no? Que se tiene que influir también desde la ciudadanía, o sea, desde desde los propios ciudadanos han de defender este bien común y han de pedir que las administraciones públicas también lo defiendan, ¿no? Porque si no, el político, bueno, también nuestro voto es el que influye, ¿no? En quién político nos ponemos delante, ¿no? Pero si no, la persona política siempre va a ir a querer perpetuar su cargo, digamos. María Pilar nos comenta que justamente el Current quiere hacer eso. O sea, el Current lo que quiere es influir para que el bien general sea el bien común, ¿no? Y entonces se puede asociarse al Current, pero más que asociarse es implicarse y trabajar con el Current. Es ir más allá y entre todos apretar, ¿no? Y el bien común no es solo reclamar lo que no me da el Estado, ¿eh? Sino que a lo mejor
aunque a mí me lo ha dado, yo veo otras personas que no se le ha dado y por tanto yo reclamo para estas personas pues, que tienen un trabajo que no les llena, pues para que se las pueda llenar, para que todo no sea solo hablar de dinero, que sino que se hable de personas, etcétera. El bien común es mucho más amplio, ¿no? No sería montar un sindicato, es ir más allá. Un sindicato hace cosas que están bien, pero es ir más allá de un sindicato, ¿no? Hay una pregunta de Isabel que nos comenta, siguiendo el ejemplo de la presa, ¿el bien común sería entonces una especie de consenso de mínimos para llegar a una solución que satisfaga a todos? Y comenta, haciendo de abogado del diablo, ¿no? Para dar tema para hablar, ¿no? A ver, que sea un consenso no tiene que implicar que sea de mínimos. Tiene que haber un diálogo compartido para realmente poder escuchar cuáles son las necesidades de todos, ¿no? Y de este diálogo es de donde tiene que salir un consenso, pero que igual no es de mínimos. Igual después de dialogar eh, se busca una solución en la que se hace la presa, porque todos han visto claro que se tiene que hacer, pues pensando en otras cosas, o al revés, todos ven claro que la solución no es hacer la presa, porque, etcétera, etcétera, bueno, por temas ambientales o lo que sea, ¿no? O sea, que no tiene que ser un consenso de mínimos, pero sí tiene que haber un diálogo compartido y una escucha, digamos, de todas las partes para entender cuál sería el bien común en ese caso. Yo quisiera añadir quizás en el tema de la presa, o sea, tú cuando haces una presa, sí, estás fastidiando a unos señores que viven allí, ¿no? Pero a lo mejor el señor que vivía allí no tenía agua para regar su huerto. Y tenía un huerto que era un desastre y que hacía poco porque el huerto no lo podía regar. En cambio, a lo mejor él pierde su tierra, pero le das una tierra bajo la presa y entonces va a tener una tierra a lo mejor más pequeña, pero con agua que podrá tener mucho más que no tenía y podrá cuidar mucho más y a lo mejor en verano podrá cuidar las plantas, cosa que antes en verano no sabía qué hacer. Digo por decir algo, ¿no? O sea que el bien común es pensar cómo los otros pueden ganar cuando antes parecía que perdían, ¿no? Y esto no es fácil, evidentemente, como estamos viendo, ¿no? Ahora se me ha ocurrido esto así rápido, ¿no? Pero que se puede ir Sí. trabajando en este sentido, ¿no? Y desde luego lo que no sería es, pues al final, acabar adoptando la decisión de la persona que tenga más dinero y que compre, digamos, al político que esté al mando, ¿no? O sea, que igual esto sería un interés general o, ¿no? O sea, que al final lo que seguro que no sería es tomar la decisión de la persona que, digamos, que tiene más poder económico para influir. Esto seguro que no sería, ¿no? Con lo cual ya descartamos bastantes cosas que vemos a día de hoy. Vale. Otra pregunta de Josep nos comenta, descentralizar las decisiones no siempre es el mejor camino para llegar al ciudadano y cubrir sus necesidades. No obstante, sí incrementa los costes en función del aumento estructural, funcionarial y administrativo. Claro, habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que es más útil descentralizarlo y qué es lo que no? Claro, no todo, también hay cosas con las que se ganan economías de escala, con lo cual hay que discernir ¿no? qué es más útil tener descentralizado y qué no. Realmente, pero el principio de subsidiariedad lo que dice es, si descentralizando la persona que está, o la persona, o la comunidad, o la administración local, digamos, que es la administración más baja, puede ejercerlo porque es capaz de hacerlo bien, digamos, si es, entonces hay que apoyarla, ¿no? O sea, pero no quiere decir que todo recaiga sobre la administración local. Quiere decir, lo que la administración local puede hacer mejor porque está más cerca del ciudadano y porque lo conoce mejor bueno, porque está más cerca, pues esto es lo que tiene que hacer la administración local y en ningún caso suplir o duplicar desde otra administración. Pero no quiere decir que tenga que hacerlo todo la administración local, ¿eh? O sea que no estábamos diciendo esto tampoco. Sí, sí, es el equilibrio que comentábamos y que pasa en toda la doctrina social de la Iglesia, ¿no? No todo lo tienen que decidir de abajo, ni todo se tiene que decidir de arriba, sino que hay que estudiar en qué caso es mejor descentralizar hacia abajo o qué caso es mejor descentralizar hacia arriba. La otra cosa sería cómo se descentraliza hoy en día, ¿eh? Porque los políticos van muy a su interés y las políticas de participación que hay hoy en día por, por nuestro mundo que vemos no son muy ejemplares, ¿no?
Y además, el principio de subsidiariedad también habla de desburocratizar, con lo cual, si estamos burocratizando, igual no lo estamos haciendo bien, ¿no? O sea, que no es solo descentralizar, sino también desburocratizar. Y luego también hablábamos de no caer en el asistencialismo, ¿no? De promover la autonomía siempre de las personas, con lo cual todo esto es el principio de subsidiariedad. Antes hemos tenido en cuenta lo que serían los que tienen el dinero y apretan a la administración, pero también dice que los ecologistas a veces aprietan no hacia el bien común justamente, ¿no? Él comenta, sí, pero entre ecologistas y demás, al final puede ser que no se vaya por el bien común, ¿no? Bueno, al final, eh, sí que es verdad que si queremos tener en cuenta el bien común, también hay que tener en cuenta, digamos, el planeta en el que vivimos, ¿no? Y esto, pues, el Papa Francisco nos lo recuerda mucho en la Laudato Si. Las decisiones se han de tomar también teniendo en cuenta el medio ambiente, pero bueno, esto no quiere decir no sé, claro, es que no sé qué ejemplo sería este de que ecologistas que no vayan por el bien común, no sé, deben haber ejemplos concretos que a lo mejor pero, Bueno, supongo que se pero al refiere final, sí. a ecologistas de bandera, ¿no? A aquella persona en que dicen plásticos nunca jamás, ¿no? Y hay cosas que tienen que ser de plástico y no los quieren por ideología, ¿no? Que en lugar de pensar con el bien común, están pensando con una ideología que sería como ecologista, ¿no? Ujú. Margarita, viendo estos problemas de decisiones, ella pregunta, ¿y quién lo tiene que decidir? ¿Qué tiene que decidir? ¿El qué? Bueno, eh, pues es lo que decimos, según el principio de subsidiariedad, tiene que decidir pues la unidad, digamos, más baja y que tenga la capacidad para hacerlo. Si decide la familia, que no decida la asociación, que no decida el ayuntamiento, que no decida, ¿no? Tiene que decidir siempre la célula más baja. Sí, en el tema de educación, por ejemplo, es muy difícil, ¿no? Porque el sistema de educación, la ley la decide el gobierno, ¿no? Pero son las familias que tienen que decidir a qué escuela llevan el niño y si la escuela tiene que ser confesional o no, etcétera. Por tanto, el gobierno nunca puede privar a las familias de elegir, pero sí que es el que tiene que dar la estructura, ¿no? Y entonces cada cosa tiene que elegirse allí donde sea mejor para bien común. Una respuesta, si queréis, poco concreta, pero es la realidad, ¿no? Entre todos tenemos que trabajar. La Iglesia no nos dice esto está bien y esto está mal, sino piensa bien para decidir lo mejor, ¿no? Isabel nos comenta, medio ambiente es un medio para el hombre. Esto es una realidad que el Papa Francisco ha explicado y que veremos en la sesión 9, me parece, ¿no? No sé si quieres Ujú. decir algo más. No, ya creo que dedicaréis una sesión exclusiva, con lo cual ya lo hablaréis bien. Sí, sí, el hombre tiene que respetar el medio ambiente y el medio ambiente sirve para el hombre y lo veremos más ampliamente en la sesión 9. Si quieres saber algo más, si quieres hacer otra pregunta, lo acabamos de mirar, ¿no? Pero supongo que solo estabas concretando este tema, ¿no? Margarita nos comenta, con tantas fake news, la opinión pública no es fiable. Sí, claro. Hoy en día el problema no es la falta de información, sino el exceso de información y que mucha de esta, ¿no? Y que alguna de esta no es fiable. Mm. Y el bien común no es la opinión pública tampoco. No, Sí que no, la no. opinión pública te ayuda a ver más o menos el bien común hacia dónde va, ¿no? Pero siempre hay gente que nos estafa, siempre hay gente que nos engaña y que dice que necesita no sé qué para que se lo des y luego supongo que en Cáritas también nos pasa, ¿no? Y esto del día vigilando de que no venga el típico de turno que va a Cáritas de Terrassa, Cáritas de San Cugat y a otro Cáritas a pedir y tenéis que estar vigilando, ¿no? Siempre hay gente que engaña, pero el bien común hay que defenderlo a pesar de que nos puedan engañar, ¿no? Regina nos comenta, hoy día hay grandes corporaciones internacionales comprando tierras, zonas con agua, energía, para controlar los recursos naturales de los países en su provecho y beneficio. ¿Cómo defender el bien común de los más débiles cuando el control de lo más básico no lo tenemos los ciudadanos? Quizás leyes más proteccionistas. No, claro, hay que evitar, pues, la corrupción política, hay que evitar, pues, leyes que no protejan
el medio ambiente, la tierra, ¿no? Y luego los ciudadanos no tenemos el control seguramente, pero sí podemos elegir qué político y con qué proyecto político queremos poner al frente, ¿no? Entonces, si esto es esencial, pues tiene que ser alguien que esto lo defienda, digamos. Hay otra pregunta de Teresa Regina que dice, tapones, que por la fuerza del agua provocaron la bajada del nivel del agua y por el tapón provocado y acto seguido la riada. Llegaban mares de cañas protegidas, supongo que debe ser, por un ecologismo malentendido. Mm, vale. Bueno, esto es muy relativo, sí. Yo he oído gente diciendo que las cañas hay que dejarlas, pero en realidad las cañas frenan la velocidad, pero también no dejan que pase el agua y sube el volumen, ¿no? Y entonces decidir la cantidad de cañas que hay que dejar, pues no es fácil, ¿no? El tema ecológico es un equilibrio también muy difícil de encontrar, ¿no? Como solo las lluvias, cuando yo soy ingeniero, ¿no? Y cuando haces un cálculo de un puente, tienes que calcular el agua que cae cada 50 años. Es decir, una vez cada 500 años, ¿no? Una vez cada 500 años puede pasar esta riada y por tanto tienes que dejar el espacio. Pero la gente dice, yo con los años tengo 80 años, nunca ha llovido, edifica aquí, ¿no? Y la gente en lugar de pensar por el bien común, piensan por su memoria y por lo que conocen allí, ¿no? Y no digamos ya los especuladores que ya apuntan a los gobiernos para poder edificar, etcétera, ¿no? Margarita insiste sobre de Valencia y dice, sobre de Valencia se han dicho muchas tonterías y números muy hinchados. Sí, sí, sí. Es difícil saber exactamente qué es lo que ha pasado e incluso te dicen cosas contrarias y ahora te están diciendo, no, es que yo dije no sé qué, cuando todos oímos que se decía lo contrario, bueno, pero esto es cómo funciona el mundo, ¿no? Tenemos que saber lidiarlo, ¿no? José Luis, supongo Medina, nos comenta, cuanto mayor es la participación, más se consolida la democracia. Y no se trata de demagogia ni de populismo, ni de mucho menos de doctrina religiosa, sino de transparencia y de intervención popular bien informada. Esto es muy importante, lo resalta, ¿no? Porque mucha participación va sin información y entonces no se participa, se hacen fake news, ¿no? Cuanto más participativa es la democracia, mayor es la influencia de la opinión pública en las decisiones que atañen a bien común. La justicia social y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y esta es precisamente la importancia del principio de subsidiariedad, perdonad. Y entonces nos da un link donde se amplía más este tema, ¿no? Tiene toda la razón. No sé si Miriam quieres añadir algo. Sí, sí, que al final es verdad, en la participación nos jugamos la democracia, porque, por ejemplo, ¿no? Lo que vemos en Cáritas es que muchas personas que están en situación de exclusión social están muy alejadas también de, bueno, hay algunas que ya no tienen ni el derecho a participar, pues por lo que están en situaciones de vida irregular o no tienen la nacionalidad, etcétera, pero de las que sí que tienen el derecho a participar, que les dejamos participar, se encuentran alejadas muy alejadas de querer participar, ¿no? Porque se sienten que los políticos no escuchan sus necesidades o lo que sea y no participan, ¿no? Y de hecho cuando vemos en las elecciones, ¿no? Con la participación por barrios y por nivel de renta de los barrios, por ejemplo, de Barcelona o de cualquier otra ciudad, se ve, ¿no? Como las personas que están más en situación de exclusión participan en menor medida que el resto, ¿no? Y esto es un riesgo a la democracia, porque si no conseguimos que todo el mundo participe, digamos, no estamos creando esta democracia en la que necesitamos fomentar el bien común, ¿no? Entonces, con lo cual, clarísimo que es muy necesaria la participación para poder llenar de contenido esta democracia, como decíamos antes. Regina dice que es de Valencia y ha tenido familia nadando entre cañas para salvar la vida, ¿no? Bueno, yo ahora no quería entrar en tema aquí de... Bueno, ella misma dice, no comento más sobre el tema. Efectivamente,
hay que ser y estar para entender y comprender la amplitud de la importancia de ser humano, ¿no? Sí, las cañas en el fondo es una planta que es invasiva, es invasora. Las cañas se plantaron hace 150 años, antes no existían aquí. Y entonces es una planta que va invadiendo y va cerrando los cauces del río. Sí que hace un tiempo había gente que decía que la caña consolidaba y hacía que el agua no ampliase la llera del río. No sé cómo se llama la llera del río, No por donde erosionase tanto el cauce. el cauce, exacto, que controla el cauce, ¿no? Pero ahora en este momento yo diría que la mayoría de ecologistas están de acuerdo en sacar cañas y poner otro tipo de árboles que tienen raíces más profundas y cuando hay una avenida no se lleva la raíz hacia abajo, ¿no? Pero bueno, no hablemos más del tema, pues son temas que hay que encontrar el equilibrio y ahora este no es el momento de buscar este equilibrio, ¿no? Otra pregunta de Regina. Quizás deberíamos tener todos un tiempo obligatorio de ayuda social al año, tiempo de colaboración social práctica en voluntariado y una parte formativa en el bien común, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo quizá no estaría de acuerdo con lo obligatorio, es decir, que todos tenemos que tener un tiempo para dedicarlo a los otros, ¿no? Y que tenemos que saber lo que es el bien común y a lo mejor habría que hablar más del bien común, ¿no? Porque mucha gente aún confunde el bien común con la suma de los bienes, con el bien agregado, ¿no? En la tele todo el día nos hablan del IPC y el IPC es un bien agregado, no es el bien común, ¿no? En cambio, si el IPC no sube, dicen que estamos en recesión, pero a lo mejor ahora hay más gente que tiene trabajo y el IPC ha bajado, ¿no? Pero bueno, el IPC no, el IPB, el El producto, PIB. el PIB, perdona, ¿no? Sí, sí, hay que formarse y tendríamos que dedicar tiempo, pero esto los cristianos lo tenemos muy claro que hay que dedicar tiempo a ayudar, ya sea dando dinero, ya sea dando tiempo, lo que sea, ¿no? Ahora, lo obligatorio, si no queda más remedio, a lo mejor habría que hacerlo. Bueno, puedes ayudar en muchos campos distintos, con lo cual tú podrías elegir el campo. No estaría mal pasar todos un tiempo al servicio de la comunidad. Pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra asistencia. Os pasaremos el vídeo, las transparencias o el PowerPoint, la parte de la doctrina social de la Iglesia, del compendio de la doctrina social de la Iglesia que aplica este tema y también el link con la grabación. Si queréis pasar la grabación a amigos para que se vayan apuntando y el mes que viene se apuntan el curso y lo vienen en directo, pues tanto mejor. Y a ver si somos más en el Corrent Social Cristià y tal como se ha comentado aquí, pues podemos transformar el mundo entre todos. Pues muchas gracias a todos y a los que estáis dando gracias a través del